¿Te has imaginado alguna vez que alguien pudiera ser tan cruel como para abandonar a su propio hijo? Pues sí, la historia de Olga Idelevich, apodada por algunos como la Ena rusa, es un ejemplo de algo que cuesta hasta creer. Ella permitió que su hijo, un niño de solo 6 años, muriera de hambre y deshidratación. Triste, ¿verdad? Olga decía que no tenía cómo alimentarlo porque el padre del niño no pagaba la pensión alimenticia. Pero mientras tanto, en las redes sociales mostraba una vida llena de lujos. La verdad es que Olga trabajaba como acompañante y ganaba alrededor de $50 por cliente, más de $100 por servicio. Aún así, prefirió dejar que el niño sufriera como una forma de venganza contra su excompañero. Esa actitud fría y cruel convirtió a Olga en el centro de una historia que dejó a todo México en estado de shock. ¿Quieres entender todos los detalles de este caso tan triste? Quédate conmigo hasta el final del video. Este es el canal Rastros de un Crimen, y eres muy bienvenido. Cristian Mangus Idelevich era un niño que nació en 2018 en México. Era hijo de Olga Idelevich, una mujer rusa, y de Marco Antonio Velasco, un abogado mexicano. La historia de ellos comienza en una discoteca donde Olga trabajaba, pero la relación no duró mucho. De Marco se sabe poco. Algunas personas dicen que estaba casado y abandonó a Olga cuando ella quedó embarazada, mientras que otros cuentan que vivieron juntos por un tiempo hasta que Marco se fue de la casa debido al carácter difícil de Olga. Lo que es cierto es que Cristian quedó al cuidado de su madre, viviendo en un departamento en la zona de Insurgentes, en la Ciudad de México. No sabemos si iba a la escuela, pero su infancia estuvo marcada por la tristeza y la soledad. El padre estaba ausente, y Olga, que trabajaba como acompañante en una zona llena de discotecas, teatros y casinos, pasaba las noches fuera, dejando al niño solo por horas. En los registros judiciales de México, hay varias denuncias de Olga contra Marco por violencia doméstica. Además, Olga hizo publicaciones en redes sociales que alarmaron a muchas personas. En una de ellas se quejaba de la vida que llevaba, diciendo que su exesposo le había quitado todo: dinero, amigos, oportunidades de trabajo e incluso el acceso de su hijo a la escuela. Decía que llevaba 2 días sin comer y que lo único que había podido darle a Christian fue una tortilla en la mañana anterior, porque no tenía nada más en casa. En esas publicaciones, Olga acusaba a su ex de no preocuparse por su hijo y de dejarlos en una situación crítica. Pero curiosamente, no mencionaba el hecho de que Marco la conoció cuando ella ya trabajaba como acompañante, algo que, según testigos, ella continuó haciendo incluso durante la relación. Esta triste historia muestra cómo Christian vivió una infancia difícil, marcada por la falta de amor y el abandono, tanto de su padre como de su madre, que lo dejaba solo para trabajar. Es una tragedia que dejó a todos con el corazón pesado. Desde 2019, después de que Olga se separó de Marco Antonio, comenzó una pelea legal para que él pagara la pensión alimenticia. Al principio, Marco incluso depositó algo durante algunos meses, pero luego dejó de pagar regularmente. Esto dejó a Olga desesperada, y ella presentó otra demanda en 2023 y nuevamente en 2024. A pesar de ser llamado por el tribunal, Marco nunca apareció, y nada se resolvió. A pesar de las múltiples denuncias de abandono y violencia, las autoridades no actuaron a tiempo para ayudar. Una defensora de los derechos de las mujeres comentó que Olga estaba bajo mucha presión y desesperación, pero eso no explica lo que sucedió después. Lo que se sabe es que la historia terminó de manera trágica. El 30 de diciembre de 2024, las autoridades recibieron una denuncia sobre algo muy malo en la casa de Christian, que solo tenía 6 años. Existen dos versiones sobre lo que ocurrió. La primera, que fue más divulgada en los medios, dice que la propia Olga llamó a la policía cuando se dio cuenta de que su hijo estaba muy mal. Christian estaba acostado en la cama, inmóvil, y en un estado crítico. Pero los vecinos cuentan otra historia. Según ellos, fueron ellos quienes llamaron a la policía después de días sin ver al niño. Los vecinos informaron que Christian solía gritar, especialmente cuando su madre lo golpeaba o cuando lo dejaba solo por horas. En algunas ocasiones, él llegó a pedir comida a los vecinos, quienes, conmovidos, le pasaban algo por debajo de la puerta. Sin embargo,
Cuando Olga descubrió esto, comenzó a encerrar al niño en su habitación, prohibiéndole salir. Después de eso, el silencio se apoderó de la casa. Christian dejó de gritar y los vecinos notaron que estaba cada vez más delgado, hasta que, un día, simplemente desapareció. No escuchar los gritos y ver esa calma extraña dejó a todos preocupados. Fue entonces cuando, sin noticias ni señales del niño, los vecinos decidieron llamar a la policía. Cuando los rescatistas entraron en el apartamento de Olga, encontraron una escena que nadie habría imaginado. Una situación de extrema crueldad que conmocionó a todos profundamente. Cuando los rescatistas entraron en la habitación, encontraron al pequeño Christian acostado en la cama, cubierto con una sábana. Al retirar el tejido, quedaron sorprendidos con lo que vieron. El cuerpo del niño estaba extremadamente delgado, con la piel prácticamente pegada a los huesos. Estaba deshidratado, sin fuerzas y con los labios de un tono espantoso de morado. Era evidente el sufrimiento por el que había pasado. Un video grabado en ese momento muestra a los oficiales levantando la sábana y revelando el estado de Christian, casi inmóvil, como si ya no tuviera energía para reaccionar. Mientras tanto, Olga, su madre, estaba al lado, hablando con los paramédicos y la policía. Cuando uno de los rescatistas preguntó la edad del niño, ella respondió que tenía 6 años. La respuesta dejó a todos sorprendidos, porque Christian parecía mucho más joven y no presentaba el desarrollo esperado para su edad. Cuando le preguntaron si Christian estaba enfermo, Olga intentó desviar el tema, diciendo que no entendía bien el español y pidiendo que hablaran en inglés. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la situación era demasiado grave. Llevó al niño al hospital lo más rápido posible, pero ya era demasiado tarde. El 31 de diciembre, Christian falleció, completamente solo, en un hospital frío y silencioso. Ningún familiar apareció para verlo o reclamar su cuerpo, ni siquiera su madre. Olga, quien había prometido ir al hospital a resolver todo, nunca apareció. Extrañamente, la policía no la acompañó a la comisaría, ni garantizó que fuera responsabilizada en el momento. Ella quedó libre incluso después del descubrimiento impactante. Poco después comenzaron a circular en las redes sociales imágenes devastadoras de Christian, compartidas por un famoso periodista mexicano. El video reveló la terrible verdad. El niño había sido víctima de un abandono extremo. Las imágenes tocaron profundamente a quienes las vieron. Las personas se sintieron indignadas, tristes y con el corazón apretado. La tragedia de Christian generó una gran revuelta en las redes sociales, donde miles exigían justicia y que los responsables fueran castigados. Su historia se convirtió en un símbolo de lo que nunca más debería ocurrir. La única persona que podría responder por todo lo que sucedió, Olga, simplemente desapareció. Cuando se confirmó la muerte del pequeño Christian, la policía regresó al departamento de ella, pero ya era tarde. Ella ya no estaba allí. Según los informes, mientras Christian era llevado al hospital, Olga fingió que iba a resolver algunas cosas, pero aprovechó la confusión para huir. Los vecinos dijeron que la vieron salir con 2 maletas y varios objetos, pero nadie intentó detenerla. La situación empeoró cuando las investigaciones comenzaron a revelar detalles aterradores. Los residentes del edificio contaron que Olga dejaba a Christian solo durante horas, a veces incluso días enteros. Además, algunos dijeron que hombres peligrosos, supuestamente ligados a un cartel mexicano, frecuentaban su departamento. Estos hombres andaban armados, lo que asustaba tanto a los vecinos que nadie quería identificarse por miedo a represalias. El portero del edificio también dio su testimonio y reveló algo impactante. Olga no pagaba el alquiler desde hace mucho tiempo y acumulaba una enorme deuda. Para presionarla, el portero cortó el agua, el gas y la electricidad del departamento, dejando el lugar en condiciones terribles. Aún así, Olga no se preocupaba por mejorar la situación para su hijo. El lugar era un reflejo del abandono total. Según personas que la conocían, Olga tenía una vida financieramente cómoda. Trabajaba como acompañante y cobraba alrededor de 5,000 pesos por hora, lo equivalente a 233 euros por cliente, muchos de los cuales recibía en su propio apartamento. A pesar de ganar bien, no usaba el dinero para cuidar a Christian. En lugar de eso, gastaba en ropa, viajes y una vida de lujo para sí misma.
Lo más doloroso fue descubrir que, según amigos cercanos, Olga solo le daba comida a su hijo cuando el padre, Marco Antonio, depositaba la pensión alimenticia. Parecía usar al niño como una forma de vengarse de él. En muchas ocasiones, Cristian era privado incluso de lo básico, como agua y comida, mientras Olga continuaba con su rutina de ostentación. Estas revelaciones dejaron a toda la comunidad aún más indignada, generando un clamor por justicia. Mira, esta historia es desgarradora. ¿Hablamos de lo que sucedió? Algunas personas cercanas a Olga comentaron que, aunque ella parecía muy bonita en las redes sociales, personalmente no era tan atractiva. Además, tenía una personalidad muy difícil e incluso agresiva. Y lo más grave, Olga tenía conexiones con personas del crimen organizado, que probablemente la estén ayudando a esconderse ahora. Las autoridades mexicanas descubrieron que sus documentos estaban irregulares y que trabajaba ilegalmente en el país. Mientras tanto, la Frente Nacional de Mujeres, una organización que lucha contra la violencia vicaria, un tipo de violencia que afecta indirectamente a los hijos, destacó que muchas personas fueron responsables de todo lo que le pasó a Cristian. No solo la madre, sino también el padre y el propio sistema de justicia mexicano, que no protegió al niño cuando debía. El sistema falló en dos momentos: cuando no cobró la pensión alimenticia a tiempo y cuando ignoró señales de violencia familiar. Pero a pesar de eso, amigos cercanos de la familia afirman que el dinero no era el problema. Olga ganaba lo suficiente con su trabajo, pero dejó que Cristian muriera por puro deseo de venganza contra su expareja, Marco Antonio. Y seamos sinceros, ninguna madre de verdad dejaría que su propio hijo pasara hambre y sed por una pelea con el padre, ¿verdad? Marco Antonio también tiene su parte de culpa, pero quien lleva la mayor responsabilidad en esta historia es Olga. Hasta ahora, nadie sabe dónde está. Las autoridades creen que aún está en México, pero no tienen pistas sobre su paradero. Se ha emitido una alerta para encontrarla, pero por el momento, aún no hay una orden de arresto contra ella. En México, abandonar a un niño incapaz de cuidarse por sí mismo es un delito y puede conllevar de 1 mes a 4 años de prisión. Pero, lamentablemente, para Christian, esta pena llega demasiado tarde. Su trágica historia es un ejemplo doloroso de cómo el abandono y la negligencia pueden tener consecuencias devastadoras. Y lo peor es que también expone las fallas de un sistema que debería proteger a los niños, pero que falló en actuar cuando él más lo necesitaba. Esta tragedia no puede ser olvidada. El caso de Christian exige justicia, pero sobre todo debe generar cambios. Ningún niño merece este destino. Necesitamos hablar de esto para proteger a los pequeños que aún pueden ser salvados. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Y si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta el próximo video.